Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Otro día más, en miércoles de malos viajes. Hoy vamos a hablar de cómo han cambiado los tiempos. Antes se recomendaba alcohol para los niños, el tabaco era bueno para la salud, lo recomendaban los médicos y además la cocaína era recetada en farmacias, vendida en Coca-Cola y en el vino Mariani. Aunque esos temas se tocan en el libro Los malos viajes, los infiernos de la química, que es el estímulo para hacer esta pequeña serie. Lo podéis encontrar en Amazon, en tapa blanda, Kindle y tapa dura. Y vamos a empezar con el episodio de hoy. En primer lugar, quiero hablar un poco de la historia del alcohol y los niños. Aunque ahora nos parezca una aberración, el alcohol ha estado presente contextualmente con los niños. En la Europa preindustrial, las bebidas de baja graduación eran muy comunes entre los menores. Que tomasen bebidas como cerveza floja o small beer, que le llamaban, que tenía 1 a 2,5 grados de volumen, o vino aguado. Estos estaban integrados en la vida cotidiana y la magnitud exacta es debatida por los historiadores. Hay quien matiza el tópico de que se bebía cerveza porque el agua era insalubre, una forma de no coger infecciones, pero sí hay evidencias de cómo se usaba a nivel nutritivo y barato en algunos contextos. Más adelante vemos que el alcohol se utilizaba como medicina infantil doméstica. Hasta bien entrado el siglo XX convivieron recetas caseras, como por ejemplo en Cádiz se utilizaba el candié, que era vino de Jerez con yema y azúcar, y se le daba a los niños que se consideraban enclenques como tónico. También era extendida la costumbre de mojar el chupete en anís o coñac para ayudar a dormir a los bebés. Son prácticas obviamente que hoy tan desaconsejadas, pero realmente están muy documentadas en la memoria popular y prensa. Hablamos ya los vinos medicinales con quina. A finales del siglo XIX y XX, en Europa y en España en concreto, se popularizaron los vinos quinados. Vinos dulces, aromatizados con quinina, que viene de la corteza de la quina, vendidos como reconstituyentes y abridores del apetito, a menudo con reclamos dirigidos a niños y mayores. Y con este clima cultural llegamos al producto estrella de hoy. A ver qué opináis de este anuncio de los años 70 de Quina San Clemente. Os lo dejo. Pues bien, esto que habéis oído no es otra cosa que un anuncio publicitario de los 70. Y yo recuerdo cuando hice las prácticas en Barcelona, en un centro de drogodependencias, conocí a una señora que empezó sus andaduras con el alcohol debido a bebidas como esta. Podremos ver que hubo un merchandising importante, como habla en el propio anuncio, y seguramente si los buscáis encontraréis muñequitos de quinito. Pero ¿qué es exactamente o qué era la Quina San Clemente? Era un vino dulce que marcó época. Quina San Clemente todavía se elabora en Málaga, según tengo entendido, y lo elaboran Bodegas Málaga Virgen como una bebida aromatizada dulce a base de Pedro Jiménez con extractos de quinina. Esto no es ninguna propaganda negativa hacia ellos. Es
lo estoy hablando hoy como un tema cultural y anecdótico. La botella actual declara 13 grados y la propia bodega la clasifica como bebida aromatizada dulce. ¿Cuál fue el salto masivo de esta bebida a la tele, a las madres preocupadas y a los niños sin apetito? Resulta que en los años 50 y 60 la marca se posiciona abiertamente como abridora del apetito infantil, con presencia en una incipiente televisión española. Programas de archivo de Radio Televisión Española lo explican sin ambajes. Ideal para niños que despertaban a sus madres a la hora de la comida. El famoso eslogan, como hemos oído, era "y da unas ganas de comer", y como podemos imaginar, la Quinito, la criatura publicitaria, arrasó totalmente. En un inicio, la marca, al ver que no vendía en general tanto como sus rivales, contratan a la agencia Canut y Bardina, pioneros en animación publicitaria. Lanzan a Quinito, un niño hiperactivo con una gran K en el pecho que tras un traguito de quina mostraba fuerza, apetito, además de forma descomunal. Quinito salió en la televisión y Quino San Clemente arrasó en los mercados. Quinito llegó incluso a los tebeos. Este muñeco regalo, que era el Quinito de plástico en casa, era complementado en forma de campaña de marketing, ya que era un merchandising. Regalaban este muñeco de Quinito por reunir 6 tapones y enviarlos por correo. La prensa nacional lo recogió y se conserva botellas y etiquetas antiguas donde se lee literalmente la promoción. Por 6 cápsulas recibirá este muñeco. Hubo un montón de variantes de este muñeco además. El personaje se convirtió en el muñeco infantil más conocido en una encuesta de la Feria del Juguete, según fuentes periodísticas, y su final fue digno de guión. El Ministerio de Gobernación aplicó la ley de peligrosidad social para retirarlo de antena. Y aunque la marca siguió vendiéndose, en los años 90 Quinito reapareció en clave de nostalgia, ya orientado a adultos, obviamente. Su imagen llegó a verse en la etiqueta de algunas botellas y aún a día de hoy creo que se pueden encontrar en coleccionistas y en sitios de coleccionismo. Todo esto ha sido un espejo cultural de su tiempo, obviamente. La estrategia de "es medicina y golosina", el eslogan, o "excelente para niños mayores", sintetiza cómo los vinos quinados cruzaban la frontera entre tónico farmacéutico y bebida alcohólica. Hoy esos mensajes serían ilegales totalmente y chocantes, pero en la España de los 50-70 sintonizaban con prácticas domésticas que ya estaban normalizadas. Vamos a ver un poco cómo afectaban los vinos quinados para niños. A ver, en sí mismo, conocemos en general cómo funciona el alcohol. Esto tenía 13 grados y un vasito pequeño, pues de 30 mililitros. En un niño de 20 kilos, eso, bueno, es suficiente para somnolencia, mareos, vómitos, y si está en ayunas puede tener riesgo de hipoglucemia. También altera el sueño y la termorregulación. Y la quinina, el extracto de quina, que es un amargo gástrico clásico, y su mecanismo aperitivo es plausible. Esto provocaba reflejos vagales y secreción gástrica, pero la evidencia en pediatría es bastante pequeña. Tiene riesgos conocidos a dosis suficientes, provoca tinnitus, cefalea y náuseas, hipersensibilidad y otros problemas. En un vino quinado comercial las cantidades suelen ser bajas, pero no hay justificación pediátrica hoy en día para que se pueda tomar. Y nos podemos preguntar, ¿de verdad abre el apetito? Pues el efecto que se vendía combinaba 3 cosas. El amargo, que provocaba secreción gástrica, el dulzor, que daba un reforzador sensorial, y las calorías líquidas, que era azúcar y alcohol. Si el niño asocia traguito con el elogio y la atención por comer y además comida sabrosa, se refuerza esa conducta. Hoy en día el más ganas de comer es un mix de efecto sensorial, metabólico y además condicionamiento, no que tuviese un beneficio médico sólido. ¿Qué riesgos podría tener esto para los niños? Pues a nivel de neurodesarrollo y aprendizaje social, importantes. Recordemos que el etanol, el alcohol, a una dosis pequeñas es neurotóxico cuando el cerebro está en desarrollo. Lo que más preocupa no es un episodio aislado, sino la normalización del consumo en edades tempranas. Como he comentado antes, esa señora que conocí no tuvo una buena evolución y sus inicios fueron con un producto como este. Por modelado, por aprendizaje, aumenta el riesgo de inicio precoz y que luego haya un uso problemático en la adolescencia y en la adultez. Ahora, ante un niño sin hambre serían cosas muy distintas. Vamos a pasar al tabaco. Bueno, todos sabemos que antes se vendía como algo beneficioso para la salud, pero he encontrado poco contenido sonoro. Sí que he encontrado una cosa muy interesante. En el año 1949 las tabacaleras ya se estaban viendo un pelín abrumadas porque estaba empezando a verse que el tabaco no era muy sano. Ya no se permitía decir de forma clara que era bueno para la tos, que mejoraba y que afinaba la voz.
hicieron una pequeña campaña publicitaria de Camel en la que se habla de una encuesta que hacen sobre médicos, con médicos reales supuestamente, en los que los médicos dicen que lo que más fuman es Camel. Os lo pongo para que lo escuchéis y aunque no sepáis inglés, algo os sonará. What cigarette do you smoke, doctor? Tens of thousands of doctors in all branches of medicine, in all parts of the country, were asked that question. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. Yes, surveys show more doctors smoke Camels than any other cigarette. Smoke Camels, the cigarette so many doctors enjoy. Como podemos ver, la marca favorita por los médicos era Camel, ya que no podían decir que era bueno en sí mismo, hacen un pequeño sesgo, que es que obviamente si los médicos lo fuman es porque es bueno para la salud. Trampas publicitarias. Y hablemos de varias cositas del tabaco. Cuando el tabaco llega a Europa, tras el intercambio colombino, entra por la puerta de la farmacopea. No del ocio, como podemos imaginar. Varias razones. En primer lugar, el caso Nicot del siglo XVI. Jean Nicot envía polvos de tabaco a Catalina de Medici para las migrañas de su hijo. Le llamaban hierba de la reina. De ahí, nicotiana. Ese pequeño sello cortesano para legitimar su uso médico. En esa época, además, estaba la teoría de los humores y del miasma todavía. En la medicina galénica y prebacteriana, los aromas fuertes y el calor del humo se consideraban antisépticos o purificadores del aire. El tabaco, como podemos imaginar, encaja perfectamente en este concepto. Había además efectos inmediatos visibles. La nicotina en sí es un estimulante, sube el pulso y la atención, despeja la nariz cuando va en rapé. En rapé es un polvito de nicotina que se esnifa y provoca cierta vasoconstricción local. Aumenta secreciones y a veces puede producir cierto efecto laxante. Esa sensación de que algo pasa reforzó la idea de que cura de alguna manera. También tenía, aunque parezca curioso, una función insecticida bastante potente. No era raro que se postulase como antiparasitario. Es bastante inseguro en sí mismo, pero se utilizaba. También se intentó, es curioso, resucitar ahogados con humo. En los siglos XVIII a XIX se popularizó lo que llaman el enema de humo de tabaco para reanimar a ahogados. Había kits junto a ríos. Hoy nos suena extravagante, pero se entendía como un estímulo del latido y la respiración. Obviamente funcionaba poco, pero ahí estaba. Se recomendaba para catarros, asma, cabeza pesada. El rapé, ese tabaco para esnifar, se prescribía además para despejar congestiones y cefaleas. Fumar se recomendó como expectorante, todo ello antes de la fisiología moderna, pero tenemos que tener en cuenta que en una época en la que el paradigma médico que valoraba lo que calentaba, estimula, seca, evapora y perfumaba el aire, el tabaco parecía milagroso. Y una curiosidad que quiero comentar, el tabaco en sí no nos relaja cuando fumamos, porque la nicotina es un estimulante y en realidad el alivio es la abstinencia, que es frenada cuando fumamos de nuevo. Entonces podemos preguntarnos por qué calma el tabaco al fumador. Habría tres piezas que encajan en este rompecabezas. En primer lugar, entre cigarrillos, la nicotina plasmática cae muy rápido, tiene una vida media bastante corta y en fumadores regulares hay microabstinencias en 30 o 90 minutos. Aparece irritabilidad, inquietud, baja concentración. Dar una escalada se apaga en minutos esos síntomas. Lo que se siente como placer o relax es en realidad el cese de un malestar que la propia droga está creando. O sea, es una trampa, realmente no te relajas, sino que la nicotina o el tabaco en sí mismo te genera un síndrome de abstinencia tan rápido que fumar de nuevo te lo calma. También va a haber tareas en las que una leve estimulación mejora el rendimiento, como atención sostenida, lo que subjetivamente puede vivirse como estar más tranquilo porque rindo o controlo mejor. Esto se llama ilusión vipassika. También, aunque parezca menos importante, hay como un ritual respiratorio en el fumar, ya que el acto de fumar impone respiración lenta y profunda, pausas y como una microescena de autocuidado. Eso relaja por vías psicológicas porque la nicotina no es sedante, pero funciona. En no fumadores, la nicotina aumenta la ansiedad somática, da palpitaciones, activación y el relax aparece sobre todo en dependientes porque alivia la abstinencia. Curiosidad resuelta. ¿Y qué beneficios parecía tener el tabaco? ¿Y por qué parecían tales? Por un lado, el que descongestionase en forma de tabaco para esnifar, como rapé, provocaba vasoconstricción y estimulación nasal y daba la sensación de una nariz despejada.
Lo de que desinfecta y previene contagios era por el efecto miasmático de la época que se pensaba que tenía, como humo aromático y menor percepción de malos olores. O sea, es un sesgo cognitivo de seguridad. Lo de que ayuda a evacuar, entendiéndose por ir al baño, es porque la nicotina puede aumentar la motilidad intestinal y hay cierto alivio del estreñimiento. En cuanto a que quite el hambre y el despeja, es un anorexígeno leve y, bueno, pro cognitivo corto, que despeja un poco la mente. Pero si además quitaba el malestar de la abstinencia, en contraste se vivía como un beneficio. Todo esto es comprensible históricamente, pero no hay evidencia real de beneficios para la salud. Cuando apareció la fisiología, la epidemiología y la bacteriología, el balance de riesgo y daño del tabaco se desplomó totalmente. Como podemos ver en el anuncio de antes, ya estaban un poco en pánico las tabacaleras. En cuanto a la cocaína, no puedo encontrar ningún documento sonoro, pero sí la traducción de textos publicitarios y folletos. Por ejemplo, en un anuncio de botica, en el año 1885, se vendían textualmente gotas de cocaína para el dolor de muelas, curación instantánea, precio 15 centavos, a la venta en todas las farmacias. Por otro lado, en otro cartel publicitario, a nivel internacional, en la década de 1890, encontrábamos el siguiente mensaje: Vino Mariani restituye rápidamente la salud, la fuerza, la energía y la vitalidad. Fortalece, estimula y refresca el cuerpo y el cerebro. Por otro lado, en un anuncio en el periódico Crawfordville Democrat, el 19 de junio de 1885, encontramos el siguiente anuncio: descanso para el fatigado y salud para el enfermo, French Wine Coca de Pemberton. Y por último, que me parece muy interesante, en un folleto, una circular promocional de Estados Unidos, en finales de década de 1880, era una promoción de Parke Davis, decía: hace valiente al cobarde, elocuente al silencioso y vuelve insensible al dolor al que lo sufre. Bueno, hoy en día sería impensable ver esto en anuncios pegados por la calle o en periódicos. Pero hablemos un poquito más de esa era dorada de la cocaína. Entre 1884 y la década de 1910, la cocaína pasó de ser un hallazgo de laboratorio a un remedio para todo. El punto de inflexión fue Karl Kohler mostró su poder como anestésico local en oftalmología, permitiendo operar ojos sin dolor, algo que deslumbró a la profesión totalmente. Al mismo tiempo, Freud, el psiquiatra, difundió entusiasta sus efectos antifatiga y antidepresivos en Ubercoca, lo que reforzó su aura de elixir moderno. Pronto se prescribió para neuralgias, dispepsias, cefaleas, melancolía, como que podría llamar depresión, y como anestésico de mucosas. Incluso que se comercializaron cocaine toothpaste drops, como gotitas para el dolor dental, que era el primer anuncio que he leído. Esta popularización no solo fue médica. Encontramos el Vin Mariani, vino con extracto de coca, que acumuló un montón de celebridades y hasta papas que lo promovían, papas de la Iglesia Católica. Bebidas a la coca inspiraron el French Wine Coca de Pemberton y por derivación apareció la Coca-Cola, de la que luego eliminarían la cocaína. Esta mezcla de ciencia naciente, marketing y cultura de la vitalidad convirtió la cocaína en un símbolo de modernidad y rendimiento. ¿Dónde y cómo se obtenía? La podíamos encontrar en farmacias, boticas, que la vendían sin receta en múltiples formas: soluciones, polvos, comprimidos, cigarrillos e inhaladores para el asma y rinitis, colutorios, gotas dentales. Los catálogos de Parke Davis y otras farmacéuticas lo ofrecían para el médico y el público. También se adquiría por correo y en bebidas tónicas, como estos vinos de coca que hemos comentado, porque parecía curar en su momento. Desde la fisiología vemos que había una anestesia local real, la hay por bloqueo de los canales de sodio. Se provoca una analgesia inmediata en la superficie del ojo, en la superficie nasal y en la orofaringea. También provoca psicoestimulación aguda. Eleva la alerta, la energía y el estado de ánimo, y eso se vivía como antidepresivo o antifatiga. Y también tenía efectos, y tiene efectos vasoconstrictores. Descongestiona mucosas, por eso triunfó en inhaladores para catarros y para la fiebre del heno. Desde la clínica y la psicología de aquella época había cierta confusión entre alivio sintomático y cura. Se mezclaba el placebo, la euforia y la analgesia. Y también había una mala interpretación de lo que estaba sucediendo. Freud pensó curaría adicciones a la morfina, por ejemplo, cosa que se vio que no. Es más, quienes lo intentaron acabaron enganchados a las dos cosas y había una importante ceguera al riesgo. La
dependencia y la toxicidad cardiovascular se subestimaron muchísimo hasta que los daños se hicieron evidentes y llegaron las restricciones. Como curiosidad, cuando llegó a Estados Unidos hubo un pico temprano de escasez y he estado mirando, en el año 1885 aproximadamente costaba $15,4 el gramo, que ajustado a la inflación actual eran $515 por gramo, 445 al cambio actual. En este momento de 2025. Y después del boom, en 1887, el precio cayó a 9 euros el gramo en la actualidad. Esto demuestra que la oferta, cuando se equilibra con la demanda, abarata mucho los precios. Luego, con el tiempo, se estabilizó bastante. Y después de este episodio con bastante contenido histórico, recomendaros de nuevo que le echéis un ojo al libro Los malos viajes, los infiernos de la química. Recordaros que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.